Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el programa de nuestras conferencias y en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que he llamado yo un material omnipresente siempre en los edificios, desde los edificios arqueológicos prehispánicos hasta los edificios del México independiente, inclusive hasta los actuales. El material del que vamos a hablar ahora es la piedra en sus distintos tipos y en sus distintas aplicaciones. Entonces, vamos a ver un poco, antes de entrar en materia y de empezar a ver el aspecto gráfico, sí hay que ubicarnos un poquito sobre lo que vamos a hablar, de este material. Nosotros hablamos siempre hablamos sobre piedra, o sea, esta piedra X o esta piedra Z, en fin, hablamos sobre cualquier tipo de piedra y sus aplicaciones, pero hay una distinción que vale la pena hacer. Cuando hablamos de piedra, primariamente tendríamos que hablar de roca. O sea, creo que hay una diferencia bastante clara entre lo que es una roca y lo que es una piedra. Un maestro de nosotros, de esto les hablo hace mucho tiempo, nos decía que la diferencia para él era que una roca era un material que no había sido tocado por el hombre y una piedra era ya un material que había sido trabajado o utilizado por el hombre. Entonces, bajo esa definición, pues podemos ver la diferencia de lo que hay entre una roca y una piedra. Veamos entonces, primero hablemos sobre lo que vienen siendo las rocas, o sea, cómo se formaron las rocas. Vamos a hablar un poquito sobre cómo son las piedras, cuáles son las familias de piedras, porque no todas las piedras son iguales, sino están divididas en una serie de familias que es importante conocer. O sea, el arquitecto restaurador no tiene por qué ser un petrógrafo, ni tiene por qué ser un geólogo, pero sí debe conocer más o menos la diferencia que existen en los distintos tipos de piedra. Ahora, ¿de dónde es cuando se formó la piedra? Al momento de que la corteza terrestre se fue enfriando, fue cuando se produjo la costra de muchos kilómetros de profundidad, que sigue siendo la costra de la corteza terrestre. Entonces, al enfriarse la corteza terrestre en forma gradual, los gases fueron cediendo su lugar a los líquidos y estos a los sólidos, de tal modo que se formó una corteza superficial de rocas. La materia que precedió en forma líquida a las rocas, o sea, lo que era líquido antes de solidificarse, es lo que llamamos el magma, y de él derivan todas las rocas. Estas se agrupan en tres clases principales, cuyas definiciones veremos a continuación. Son las rocas ígneas, las rocas sedimentarias y las rocas metamórficas. En esta clasificación están incluidas todas las rocas que conocemos en el planeta, son las tres grandes familias de las rocas. Ahora, ¿cómo podemos en un momento dado ir conociendo estas piedras? Bueno, desde luego hay clasificaciones hechas por científicos que vienen desde la antigüedad más remota, desde Plinio el Viejo. Se conoce una clasificación sobre las piedras y posteriormente durante el siglo XVIII Buffon hizo otra clasificación y
geólogo norteamericano Dana hace ya la última clasificación de las piedras que se ha venido depurando hasta nuestras épocas. Desde luego que no vamos a meternos aquí a estudiar cerca de 400 o 600 tipos de rocas que hay y que hay en todo en todo el planeta, y de las cuales aquí en México pues hay una cantidad enorme también, ¿no? Vamos a hablar de las piedras que utilizamos, sobre todo en la construcción y en este caso en la restauración, que es lo que a nosotros nos importa en esta materia. Para reconocer las piedras podemos hacer exámenes y seguir una metodología para su identificación. Esta puede ser macroscópica, o sea, a simple vista, puede hacerse con una lupa, puede hacerse encima de un bloque de piedra, por ejemplo, exprimir un limón y ver cómo burbujea la piedra para saber si tiene demasiada cal en su constitución. O sea, son exámenes macroscópicos, exámenes que vemos sobre lo que viene siendo la piedra a simple vista. Esto también nos podemos ayudar en un momento dado, ya afinando un poco más, con un microscopio de mano. O sea, un microscopio de mano es una especie de linterna, un aparatito como este, que tiene un lente y una luz interior con la cual llegamos a 50 y a 75 aumentos. Entonces, con eso podemos también, desde luego, hacer los exámenes de la piedra. Ahora, sin embargo, hay una gran cantidad de exámenes de laboratorio que, como les digo, nosotros no tenemos por qué conocerlos ni por qué manejarlos, porque no somos laboratoristas ni somos geólogos, pero como arquitectos restauradores tenemos la obligación de por lo menos saber que existen, para que cuando como arquitectos constructor o arquitecto restaurador nos hablen de un examen X, sepamos de qué se trata. Esos exámenes agrupados en familias también muy grandes, podemos hacer ensayos o exámenes físicos en los cuales vamos a determinar la estructura, la densidad, la compactibilidad de la piedra, su porosidad, su composición, su dureza. Podemos hacer ensayos químicos, o sea, su composición por medio de reactivos y otros análisis químicos. O sea, esto se hace tomando muestras de piedra, o cuando se necesita hacer en el lugar, se hace por técnicas como el goteo y como otra serie de técnicas químicas para conocer los reactivos que tiene, las reacciones que tiene la piedra cuando se le aplica un reactivo. Podemos hacer exámenes mucho más sofisticados que vienen siendo los ensayos microscópicos. Como en las diapositivas vamos a ver algunos de estos, por eso vamos a mencionarlos primero. Estos pueden ser de varios tipos. Existe la microscopía electrónica de barrido, que la oirán ustedes mencionar en muchos tratados científicos, la microscopía electrónica de barrido. Esta se hace por medio de un corte de piedra muy delgado que se metaliza y nos permite observar partículas dentro de la piedra menores de una micra. Tenemos también la microscopía de fluorescencia, que también es un corte de piedra muy delgado que se impregna de fluorescina, y esto nos permite observar por medio de rayos ultravioleta. O sea, se hace el corte de piedra, se impregna de fluorescina, se le aplica rayos ultravioleta y podemos conocer una serie de cualidades de la piedra. La microscopía por óptica de polarización, que con un corte de piedra en un portaobjeto, por medio de sus propiedades ópticas, se puede determinar los minerales que contiene por difracción. Existe también las técnicas de rayos X. Rayos X
en las que se utilizan también sistemas de difracción o sistemas de rebote. Hay una serie de pruebas que se hacen también con rayos X. Ahora bien, ¿cómo estudiamos las piedras? Ustedes pueden imaginarse cómo se estudia una piedra. Bueno, pues imagina uno que coge en una piedra una bola de piedra, un pedazo, un fragmento de piedra y se estudia, pero tenemos que facilitarlo de alguna manera para poderlo trabajar en el laboratorio. Entonces, para esto se trabaja con lo que conocemos como probetas. La probeta de piedra, cuando nosotros hablamos sobre probeta, muchos nos imaginamos una probeta de cristal, un tubo de cristal como en química, que es donde se vierten líquidos. La probeta de piedra es otra cosa. La probeta de piedra son, por lo general, existen dos formas o dos tipos que son las más comunes, hay de muchos muchos tipos, pero las más comunes que se utilizan en esto es la probeta que se llama de forma italiana y la de forma francesa. La de forma italiana, la probeta de italiana, es un cubo de 5 por 5 por 5 por 5 centímetros. La francesa es alargada, es un prisma, de 5 por 5 por 15. Hay también una norma que es la brasileña, que se utiliza sobre todo para hacer pruebas de compresión y de flexotracción, que entonces son barras de piedra mucho más largas. Pero las más comunes son estas que les digo, que son como las que vieron ustedes en la exposición, son cubitos de 5 por 5 por 5. De las pruebas que se aplican a las piedras para restauración o construcción, las más usadas son, en primer término, la dureza. La dureza de cada piedra es muy importante para saber para qué la podemos usar. Si nosotros utilizamos una piedra demasiado blanda para ponerla en un pavimento, nos las vamos a acabar con el desgaste. O si utilizamos una piedra demasiado blanda para una escalera, también se va a acabar. Ahí tenemos que utilizar piedras más duras. Entonces, hay unas escalas de dureza de piedra. No todas las piedras tienen la misma dureza. Estas escalas, las más conocidas, es la más primitiva, que es la escala de Mohs, M-O-H-S, y también se utiliza ya posteriormente, de una forma más científica, la escala de Rockwell, que es una que utiliza una aguja para, por medio de golpe, ver la dureza de la piedra. Estas son algunos tipos de pruebas para determinar la dureza de la piedra. Hay otra prueba que se llama Shore, que también es utilizada allí en la actualidad. En la actualidad las que más utilizamos son la Rockwell y la Shore, aunque todavía se utiliza mucho la de Mohs, porque es comparativa. Esa es una escala que se compara del 1 al 10, desde lo más blandito, que es el mineral llamado talco, hasta lo más duro, que es el diamante. Luego después tenemos desde luego también la prueba de resistencia a la compresión. Esto es lógico, ya que la piedra es un material con el cual siempre vamos a trabajar a la compresión. Aquí, en la prueba de material a la compresión, vamos a trabajar con nuestra fórmula tradicional, que la resistencia de la piedra es igual al peso que se aplica sobre el área de la probeta, que es la fórmula que utilizamos para sacar la resistencia de un terreno o la resistencia de cualquier otro material. Hay una prueba de abrasión en la cual se mide el desgaste de la piedra. O sea, si yo tengo una piedra muy dura, como puede ser el recinto, y la pongo en una banda de abrasión, como los que vamos a ver ahorita, se le va a desgastar muy poco. La que es más blanda se va a desgastar mucho más rápido. Ahora, tenemos otro tipo de pruebas, como son las hídricas, las cuales se hacen pruebas de absorción, de desorción, de higroscopía, por imbibición, o sea, por agua libre, por agua freática.
y desde luego también la prueba al impacto, o sea, cómo resiste la piedra a un impacto graduado en un laboratorio. Y otra cosa que parece muy rara, pero que es muy utilizada también en la clasificación de las piedras, es por el color de las piedras. Por el color de las piedras pueden saberse muchas de sus cualidades. Este color se determina por comparación con unas tablas que son las tablas de Munsell. Las tablas de Munsell funcionan a base de una serie de tarjetas que son los colores a los que se comparan las piedras, háganse de cuenta como un pantón, pero son tablas especiales, que son las tablas de Munsell, que se utilizan para la piedra o para los terrenos. Entonces, habiendo hecho este preámbulo, vamos a ir viendo lo que tenemos en el PowerPoint. Como hemos hablado de rocas o piedras, de clasificación de rocas o piedras, extracción y laminado de piedra, diversos tipos de piedra, alteraciones de los materiales pétreos y agentes que los producen, hablaremos un poco de cantería y posteriormente un poco de limpieza de fachadas y elementos de piedra. En este caso vamos a hablar hasta donde el tiempo nos lo permita, ya que es muy dilatado esto. Las rocas ígneas, quedamos de que íbamos a definir cuáles eran las rocas. Las rocas ígneas, su grano es grueso, su enfriamiento fue lento, son intrusivas o plutónicas, granito, sienita, diorita o gabro. Los minerales principales que contienen son cuarzo, sílice, feldespatos, silicatos de calcio y potasio, micas, silicatos completos de potasio fierro, rocas claras por la abundancia de cuarzo o rocas ácidas, también por la abundancia de elementos ácidos. Adelante. Las extrusivas o volcánicas, su grano es fino y su enfriamiento fue rápido, el basalto, la andesita, la riolita o la toba. Son de naturaleza vítrea, no cristalina, pómez, obsidiana. Los minerales principales que contienen son los feldespatos de sodio y calcio, micas, silicatos ferromagnesianos, hornblenda y olivina. Las rocas metamórficas son las foliadas como la pizarra, la filita, los esquistos, el gneiss. Las no foliadas como la cuarcita, el skarn o el mármol. La roca original, arenisca, caliza, calcita y dolomita, lutita, granito, ácido, rocas básicas, producto metamórfico, cuarcita, mármol, pizarra, gneiss y serpentina y esquistos. Ahí tenemos una clasificación de rocas en las cuales estamos viéndolas en las familias que hemos hablado, las sedimentarias, las ígneas o magmáticas y las metamórficas. Aquí pueden ver ustedes todo el tipo de piedras que, como les digo, si nos ponemos a hablar de cada una, pues nos podemos tardar un año estudiando cada una de las piedras. Simple y sencillamente vamos a enfocarnos a las piedras que son las que utilizamos. Adelante. Algunas pruebas y equipo para determinar las cualidades de la piedra. Aquí tenemos lo que son las probetas, lo que estamos hablando hace un rato. Estas probetas es la forma italiana, pero cortadas más delgadas, ya que son para una prueba en especial, que son para pruebas hídricas. Ahí tenemos las probetas y tenemos un elemento que se llama biquerino, o sea, que en italiano quiere decir vasito, para calcular la permeabilidad al vapor de agua. Esto es para ver qué tanto pasa el vapor de agua de un lado al otro de la piedra. Se coloca esto dentro de un elemento con vapor y se pone esta tapa con la piedra para ver qué tanto pasa o no pasa el vapor. Para eso es el biquerino. Adelante. Aquí tenemos otras probetas, las probetas que se utilizan más comúnmente, que son las probetas cúbicas. Estas son de 7 por 7 por 7
y las prismáticas de 20 por 4 por 2.5. Como les digo, la probeta más común es la probeta italiana de 5 por 5, pero hay muchos casos en los cuales se necesita un determinado tamaño de probeta, entonces hay libertad en un momento dado para utilizar una probeta más grande o más chica. Pero ya sabiendo ya lo que son las probetas y para lo que son, hay que ver las aplicaciones que se tienen para ellas. Adelante. Aquí tienen ustedes una máquina de pista. Esta máquina de pista es una máquina para hacer pruebas de desgaste. Aquí pueden ver ustedes, esto da vueltas y tiene un material abrasivo colocado en su superficie. Y en cada una de estas partes tenemos colocada una probeta de piedra, como lo pueden ver ustedes. Entonces, esto lo consideramos dando vueltas a determinada velocidad y posteriormente medimos el desgaste que haya tenido la probeta. Entonces podemos saber una piedra X, la que vayamos a utilizar, podemos conocer cómo se desgasta y cuánto tiempo se tarda en desgastarse. Así sabemos cuál es una piedra más dura o más resistente al desgaste que otra. Esto es interesante para, como lo que les decía yo, hay muchas veces que se comete el error de que, por ejemplo, se pone un piso de mucho tránsito, se pone una piedra que no es resistente a la abrasión y al rato lo que vemos es, como lo hemos visto en una época, lo vimos en la Alameda Central, que pusieron un adoquín que trajeron de Querétaro y ese adoquín era muy blando, entonces al rato todo el adoquín estaba cucharado y lo que quedaban como filos eran las juntas de cemento. Esto es muy común. En otra ocasión, en una escalera de uno de los bancos más importantes del país, hicieron una escalera muy bonita, pero les gustó al señor que estaba haciendo la obra, le gustó una cantera que trajeron de Zacatecas, que era una cantera sumamente blanda, y al rato toda la escalera estaba cucharada en los huellas de la escalera. Entonces esto tenemos que tomarlo en cuenta siempre que vayamos a hacer algo de este tipo, conocer las características de dureza de la piedra. Adelante. Aquí tienen ustedes la prueba de probeta de piedra de su resistencia a la compresión hasta la ruptura. Como hemos hablado en momentos anteriores, la piedra es un material que prácticamente siempre vamos a utilizar a compresión. O sea, no es un material que se utilice ni a tracción ni a flexotracción, sino más bien se utiliza casi siempre a compresión, aún en un arco o en una bóveda. Entonces, para esto debemos de saber cuánto resiste la piedra a la compresión, o sea, al peso. Para eso utilizamos este tipo de máquinas que, como ven ustedes, se pone la probeta en esta parte, aquí tienen un manómetro, y entonces esto empieza a bajar y el manómetro empieza a ver cuántos kilos por centímetro cuadrado está aplicando este émbolo, hasta que llega un momento en que sobreviene la ruptura. Entonces, cuando tenemos ya la ruptura, sabemos que la piedra nos está resistiendo X cantidad de kilos por centímetro cuadrado y ya tenemos una idea sobre esto. Hay una norma que hay que hacer aproximadamente 3 pruebas, entre 3 y 6 pruebas por piedra, porque no todas las piedras funcionan igual, ya que son materiales naturales que en una parte un tipo de piedra puede funcionar en una forma y en otra parte en otra. O sea, hay que tomar este tipo de pruebas con una cierta cantidad para tener más exactitud dentro de un promedio. Adelante. Ahora, esto también se los traje para que vean cómo se ve o cómo se observa una foto, por ejemplo, con microscopía óptica. En luz normal, 180 aumentos, las zonas ocres
es el cementante de la roca, y esto viene siendo la parte que integran la roca, es lo que les decía yo la vez pasada, que es como si fuera un concreto. Esto viene siendo el cementante y esto viene siendo el árido, o sea la parte dura o gruesa de la piedra. Adelante. Ahora, esto es una foto con microscopía óptica, con luz polarizada a 180 aumentos. Las zonas negras corresponden a superficies que tienen también composición de cuarzo. O sea, estos son los áridos, o sea, la parte dura de la piedra. Este es el ligante, que tiene una fuerte composición de cuarzo, que eso se sabe por medio de la luz polarizada, o sea, al momento de aplicar la luz ultravioleta, sabemos cómo reaccionan esos elementos químicos, ¿no? Adelante. Ahora, esto es un aparato de ultrasonido, un sistema de ultrasonido que se utiliza para detectar fallas en la piedra. Como ven ustedes, aquí tienen una roca, esto es una cosa esquemática, aquí tiene el emisor que da la vuelta, pasa al generador de pulsos, al osciloscopio digital, a una PC portátil, y esto lo manda a un P-amplificador y a un receptor. Esto que se ve así un poco raro, lo que tiene para una aplicación práctica, por ejemplo, les voy a comentar una aplicación práctica que hicimos. Las dos grandes esculturas de la música y la armonía que están en el Palacio de Bellas Artes, hubo un momento en que se empezó a dudar cómo estaban por dentro, ya que eran masas muy grandes de mármol que no se sabía si por dentro estaban fisuradas o estaban rotas o estaban cuarteadas, y como están en esta forma en el pórtico del Palacio de Bellas Artes, o sea, en cantilever, había ciertas dudas de cómo se podían comportar en un momento dado. Se aplicó la prueba esta prueba de ultrasonido, y entonces en un punto se puso el emisor, en otro el receptor, y luego el ingeniero que vino a hacer estas pruebas, que es de la Universidad de Colima, por cierto, le pegaba con un martillito la escultura y la vibración se transmitía, y luego en la computadora nos daba perfectamente bien el estudio de cómo estaba el interior de la escultura. Entonces esto nos permite en un momento dado, si nosotros continuamos haciendo este tipo de pruebas, podemos nosotros saber una escultura de ese tipo cómo está por dentro. Últimamente en todas las columnas, por ejemplo, del Partenón en Grecia, se utilizó este sistema, el sistema de ultrasonido, para ver cómo están por dentro, ya que no tenemos forma de saber cómo está por dentro un elemento como es una columna de un edificio como el Partenón, o como el Erecteón, o como cualquiera de esos edificios. Hay que utilizar este tipo de pruebas, que viene siendo lo que es el ultrasonido. Adelante. Aquí tienen ustedes también cómo manejamos ya un esquema o un mapeo de la patología de la piedra en una fachada. Aquí tienen ustedes una fachada. En esta fachada van a encontrar diferentes tipos de daños en la fachada, los cuales los tienen ustedes aquí codificados, y entonces en un plano ustedes van marcando los diferentes daños que tiene la fachada y los van consignando en un plano. Entonces ya sabemos aquí, por ejemplo, que en esta parte tenemos una vegetación parásita de plantas superiores, o que hay erosión y abrasión en otra parte, o que tiene pátina negra, que es un producto de carbón activado en las partes azules. Entonces, en esta parte nosotros hacemos un diagnóstico en una fachada, hacemos un diagnóstico y lo vamos consignando para saber qué acciones de restauración vamos a tomar para poder corregir
todos esos daños que tiene la fachada. Adelante. Ahora vamos a ver, vimos muy general todo esto, vamos a ver tipos de piedras y canteras mexicanas, los tipos más usados en la construcción de la época virreinal y del México independiente. Aquí tienen este tipo de piedras, que esta viene siendo la cantera gris de los Remedios, la cantera rosa de los Remedios y la chiluca. En esto podemos hablar también de algunas cosas interesantes respecto a las piedras que se han utilizado. Vamos a hablar en la Ciudad de México, porque si nos vamos a toda la República Mexicana, pues infinito el tipo de piedras que existen. Francisco de la Maza, el crítico de arte y uno de las gentes más importantes en el ámbito de la restauración, nos dice que en el siglo XVII prácticamente toda la Ciudad de México estaba hecha de cantería, chiluca y tezontle. O sea, hacen aquí la división ya entre cantería y chiluca. O sea, las dos vienen siendo del mismo lugar, las vienen sacando de la zona de los Remedios, la zona de San Bartolo Naucalpan, pero la piedra dura la conocían como chiluca y la piedra más blanda la conocían como cantería. Todavía a la fecha los maestros canteros le hablan a uno de lo que es cantería y lo que es chiluca. Tienen ustedes casos, por ejemplo, como la Catedral Metropolitana. En la Catedral Metropolitana ustedes se van a encontrar que en las partes de abajo de la catedral, o sea, digamos a nivel de piso para arriba, algunas hiladas para arriba, se van a encontrar chiluca. ¿Por qué se van a encontrar chiluca? Y lajas de chiluca puestas en este sentido, porque la chiluca es mucho más impermeable y mucho más dura, y encima de la chiluca ya se desplanta la cantería de los Remedios, que es mucho más suave. La Catedral Metropolitana está hecha prácticamente de esos dos tipos de piedra, de chiluca y de cantería, aunque también la chiluca se utiliza ya en las partes superiores. Por ejemplo, ahora que se le metió mano a todas las torres de catedral, pues nos encontramos en muchísimas partes con chiluca, o sea, con piedra dura, que Damián Ortiz de Castro la utilizó para tener un mayor trabajo mecánico en esas partes de las torres. Ahora, esto, para que se den cuenta ustedes, solamente al hablar de palacios o casas señoriales, además de edificios de gobierno, templos y conventos, don Manuel Toussaint nos habla de 40 casas nobiliarias o palacios hechos en piedra, cantería, recinto, piedra china y tezontle. La piedra china, vamos identificándola, la piedra china es la piedra de aquí del Pedregal, que es una piedra negra que no sirve para tallar, que es muy dura y que es muy buena para mampostear. O sea, es una piedra negra como con muchos poros, pero es muy dura y muy buena para mampostear. Es diferente del recinto, que el recinto también es igual, es una piedra negra mucho más dura, pero que es en la que se utilizaba para hacer, por ejemplo, los rodapiés de las casas y en todos los palacios novohispanos. Entonces, imagínense ustedes toda la cantidad de piedra que se utilizó para hacer la ciudad novohispana del siglo XVII y más en el siglo XVIII todavía. Todavía en el XIX se utiliza muchísimo la piedra y a principios del XX lo mismo, nada más que ya van variando los tipos o las calidades de piedra. Hay otro ejemplo que es muy claro y es un ejemplo muy hermoso, que es el del grupo escultórico de la fe, la esperanza y la caridad, la que remata el reloj de la Catedral Metropolitana. Son las tres figuras. Este grupo fue tallado por Tolsá en piedra chiluca, de la que entonces se llamaba piedra dura, le llamaban los maestros.
y fue traída desde San Bartolo Naucalpan, o sea, de la parte de los Remedios, que está pegada a San Bartolo Naucalpan actual, de ahí fue traída esta piedra. Para ello, nos dice en las crónicas, nos dice Toussaint, hubo que hacer un puente especial para pasar las piedras de ese tamaño, porque no había un puente al tamaño y a la resistencia para que pudiera pasar esa carreta, porque Tolsá pidió 2 piedras de un tamaño determinado y una mucho más grande para hacer la estatua de la fe. Sin embargo, trajeron las piedras al atrio de catedral, que era donde se estaban tallando, y resulta que los ayudantes que tenía ahí Tolsá, o sea, los chalanes, se pusieron a desbastar la piedra, y a la piedra en la que iban a hacer la fe, le echaron a perder. Entonces Tolsá mandó traer otra piedra, pero ya no hubo del mismo tamaño. Entonces, por eso, en la actualidad, las 3 esculturas son del mismo tamaño. Para que nos demos cuenta también de lo que era la utilización de este tipo de materiales, Tolsá cobró 1,500 pesos por cada escultura, más otra suma por el cáliz y la cruz de la fe, el ancla de la esperanza y la llama de la caridad, que fueron hechas en bronce dorado. Como les digo, la fe iba a ser de mayores proporciones que las otras 2, pero el proyecto debió modificarse cuando los oficiales al servicio de un cabo que se llamaba Sandoval desbastaron con torpeza la piedra y echaron a perder la que estaba destinada para ese fin. Adelante. Aquí tenemos otros 3 tipos de piedra, muy utilizados también en lo que viene siendo todo el área del Valle de México. El recinto, que como les digo es la que se utilizaba sobre todo en los rodapiés de los edificios. Todavía a muchas personas de mi generación nos tocó ver que las guarniciones de las banquetas de las calles se hacían con recinto. La piedra naranja Huichapan es una piedra que se utilizaba ornamentalmente, o sea, trabajaban junto con chiluca o junto con cantería de los Remedios gris para hacer cenefas o para hacer algunos escudos o cosas de ese tipo. En una de las pláticas que vamos a ver, el Museo de la Ciudad de México, en la fachada de Pino Suárez, hay algunas partes en las que utilizaron la naranja Huichapan como elementos ornamentales dentro de la piedra rosa de Querétaro y de la piedra gris de los Remedios. La blanca de Pachuca también es una piedra que se utiliza mucho en la Ciudad de México. Nada más que la blanca de Pachuca aparece ya a finales del 19, principios del 20, antes no la encontramos. La blanca de Pachuca se empieza a utilizar en los edificios de tipo francés, de tipo europeo, como es el Correo o Palacio Postal, el Correo Central, como es el edificio donde está el Banco de México, que originalmente fueron nada más los 3 primeros entrejes. Los 3 primeros entrejes que los hicieron los arquitectos americanos Lemos y Cordes, y los otros 3 entrejes que los terminó Obregón Santacilia. Esta piedra es una piedra blanca que se trae de un mineral que está cerca del Chico, en Real del Monte, en Pachuca, y se utiliza muchísimo en la Ciudad de México. Ustedes pueden ver esta piedra también en Casa Bóker, por ejemplo, en otro de los edificios hechos de esta piedra, como les digo, en lo que viene siendo el Banco de México, en lo que viene siendo el Correo. Es una piedra que se utiliza muchísimo. Se utilizan en el 19 otra serie de piedras, por ejemplo, en el Museo Nacional de Arte. En muchas partes se utilizó una piedra que se llama San Martín Jaltocan, y en otras partes de ese edificio, aunque ustedes no lo crean, es una piedra artificial que hicieron los italianos cuando vinieron a México, que está muy difícil
definir ahorita a simple vista cuál es la piedra artificial y cuál es la natural. Sin embargo, son piedras, como les digo, la San Martín Jaltocan, que se utiliza ya en esa época. En el Correo, por ejemplo, todo el rodapié del Correo es de San Martín Jaltocan, que es una piedra muy dura. En el Cuauhtémoc, en el monumento a Cuauhtémoc, toda la parte de abajo también viene siendo San Martín Jaltocan, combinada con piedra de Querétaro y con piedra de San Luis. O sea, se utilizan una serie de piedras de distintos tipos y de distintos colores, pero esta es muy utilizada en el 19. Adelante. Aquí tienen otro tipo de chiluca, que es la chiluca púlpito, que la tenemos aquí, que esta es la que les platicaba yo en la plática anterior, que había sido con la que se hizo el Monumento a la Independencia. Esta chiluca púlpito todavía se encuentra en muchos de los monumentos muy importantes, como la Catedral Metropolitana, hay mucha chiluca púlpito también, la Columna de la Independencia, en fin, hay una serie de monumentos en que se utiliza la chiluca púlpito, que desgraciadamente cada vez va siendo más escasa y más cara. Dentro de este tipo de chiluca púlpito hay una todavía más cara que se llama la del púlpito del diablo, que es una piedra, que es un gris, como color gris Oxford, que esa es una piedra que ya es dificilísimo conseguirla y que se consigue solamente por el rumbo de Amecameca. O sea, que en esto de las piedras en el Valle de México hay cantidad de piedras que se usaron y algunas que son todavía factibles de conseguir y otras que ya no se pueden conseguir. Tienen aquí, por ejemplo, la rosa Huichapan, es una piedra también de talla, bastante utilizada en una serie de monumentos, que se utilizaba también para hacer contrastes con la piedra gris de los Remedios. Se utilizaba mucho la rosa Huichapan, siendo para detalles básicamente. Pero luego tienen ustedes acá la última probeta, que es de un material que realmente es un material prodigioso. Si ustedes se ponen a pensar, muchos de nosotros conocemos perfectamente lo que es el tezontle, pero no nos hemos puesto a pensar todas las aplicaciones impresionantes que tiene la piedra de tezontle, que era una piedra que además no conocían los europeos, que cuando llegaron aquí a México se maravillaron de lo que era la piedra del tezontle. El tezontle se utiliza desde la época prehispánica. Según Clavijero, se empieza a extraer en 1400 en los alrededores de Tenochtitlán por orden de Ahuizotl, y con él se tienen que reparar y terminar de hacer todos los edificios que estaban destruidos desde tiempos de Ahuizotl, estamos hablando de 1400. Espinosa, que es un cronista español que viene después de Hernán Cortés, pero de los cronistas españoles, dice del tezontle que es una piedra pómez, él la identifica con la piedra pómez italiana, colorada y esponjada, y por eso es tan liviana que nada sobre el agua. Entonces por eso decían que el tezontle era mágico, porque ponen un pedazo de tezontle en el agua y flota. ¿Qué es lo que pasa con el tezontle? El tezontle realmente es una piedra que pues prácticamente no viene siendo piedra, sino es una espuma vítrea. El tezontle es una espuma, como una espuma de vidrio solidificada. Humboldt la clasifica como una amigdaloida porosa, pero realmente esta es una clasificación que se quedó desde la época de Humboldt, amigdaloide porosa, pero es una espuma de vidrio solidificado. Por eso el tezontle es muy ligero, es muy resistente y es una piedra a la que prácticamente no le hace nada los ácidos ni ese tipo de agentes agresores, porque como les digo, viene siendo un vidrio
sólido. Hace poco también estaban en la disyuntiva de que si se hidrofugaba una fachada de tezontle o no, y eso pues fue lo que les dije yo. Bueno, pues es como si quieren ustedes hidrofugar una pared de vidrio, o sea, no van a lograr mucho, porque el tezontle viene siendo eso, un vidrio solidificado. Entonces, esto es, como les digo, otra de las piedras que se utiliza muchísimo en la construcción durante la época virreinal. Si ustedes se ponen a analizar, por ejemplo, bóvedas o cúpulas, yo creo que más del 89 o 90% están hechas de tezontle, en sus dos variantes de cúpula o de bóveda, la de concreción y la que está hecha por dovelas. A nosotros nos tocó, por ejemplo, trabajar con el maestro López Carmona en la cúpula de la iglesia del Tercer Orden en San Agustín, y toda la cúpula del Tercer Orden, cuando tuvimos que quitar el aplanado, que estaba ya podrido por dentro, vimos que toda ella era de dovelas de tezontle, hechas en forma de pico. ¿Por qué las hacían así? Porque el tezontle es muy ligero y es muy resistente. Las bóvedas o cúpulas que hemos visto de concreción, que es cuando se va juntando mezcla con piedra encima de una cimbra y se va dando forma, entonces con eso queda formada una cúpula o una bóveda de concreción. También se utilizó para ello muchísimo el tezontle, porque el tezontle es muy ligero. En la actualidad, y ahora ya no, porque ahora ya casi siempre estamos utilizando ya elementos de tipo del poliestireno, de ese tipo de cosas que son mucho más baratos y mucho más fáciles de conseguir, pero todavía en mi época nos tocó que los rellenos de las azoteas los hacíamos de tezontle, porque el concreto ligero se hacía también de tezontle. Entonces, esta era otra aplicación que tenía el tezontle. Hay datos pues muy folclóricos, muy románticos, que todavía a principios del siglo XX los piedreros vendían el tezontle comparado con tamaños de frutas. Decían una naranja de tezontle, un melón de tezontle, una sandía de tezontle. O sea, según los tamaños que eran las piedras que vendían, así los compraba uno los camiones de tezontle, o la arena o el granzón de tezontle, ¿verdad? Adelante. Ahora, aquí tenemos la extracción de la cantera. La extracción de la cantera en los remedios en el Estado de México la siguen haciendo en una forma totalmente primitiva. O sea, se viene haciendo dentro del lienzo o el manto de cantera, hacen una perforación, meten un cohete de pólvora negra que le llaman monas, lo truenan y pasa esto que ven ustedes. O sea, se desgaja el cerro en piedras de todos tamaños y de todas formas, y entonces luego ya con una retroexcavadora, con una mano de chango, cargan la piedra, y con eso cargan los camiones para llevárselo ya a las laminadoras. Pero eso viene siendo el sistema que siguen utilizando en la actualidad. Naturalmente que ya hay fábricas de piedra y fábricas sobre todo de mármol en toda la parte del estado de Puebla, en el estado de Durango, que utilizan ya sierras manejadas por computadora, corte con agua, todos los adelantos tecnológicos que se usan en Europa. Sin embargo, este es pues nuestra forma de sacarlo ahorita todavía en los remedios, para sacar chiluca y cantera de los remedios. Otra, por favor. Ahí también está este joven partiendo un bloque muy grande, lo quieren partir en dos para poderlo hacer más manejable, y como ven ustedes, le está poniendo aquí en cada una de estas partes, hace un barreno y mete esta que le llaman cuña o laina
lo van metiendo y luego con el marro golpea sobre cada una de estas. ¿Qué es lo que pasa? Que la piedra se fractura en este sentido y se abre en dos. Y ya tienen, en lugar de un bloque, tienen dos bloques. Adelante. Ahí tienen la piedra, pueden ver claramente las marcas de las cuñas o las lainas y cómo está cortada en dos esta piedra. Aquí se pueden ver las marcas. Adelante. Ahora esto es el sistema de extracción en escalera con sierras mecánicas que se utiliza, básicamente esto es europeo, lo utilizan para sacar mármol, aunque como le digo aquí en México, en Durango y en el estado de Puebla ya se está utilizando algo parecido. O sea, son sierras que corren en este sentido y van cortando el bloque. Lo mismo aquí, van cortando, haciendo ranuras y posteriormente ya van sacando los pedazos de bloque de mármol bastante grandes que posteriormente se van laminando con otros con otro tipo de maquinaria, digamos. Esto es ya lo más sofisticado que, como les digo, se utiliza básicamente en la industria del mármol. Antes a mí todavía me tocó que cuando querían romper un pedazo de mármol grande, digamos de unos 3 o 4 metros, lo querían partir, hacían exactamente lo mismo que vieron con el joven que golpeaba con el marro, hacían perforaciones y en esas perforaciones, en lugar de meter cuñas, metían estacas de madera seca y luego las mojaban. La madera seca al mojarse se expande y rompe la piedra. Entonces iban haciendo los pedazos de los mármoles que querían. En la actualidad pues ya no se utiliza eso, ya se utilizan sierras mecánicas, sierras de diamante y carborundum, que es con lo que se maneja el corte de piedra. Ahorita ya nos dieron las 7, la hora del receso. Si quieren tomamos unos 5 minutos de receso y continuamos. Bueno, continuamos por favor. Entonces, bueno, estábamos en este tipo de extracción de la cantera por medio ya muy sofisticados, por lo que vienen siendo maquinaria manejada por computadora, que esto, como les comentaba yo, básicamente es lo que se está utilizando en Europa, sobre todo, platicaba yo hace un rato en Carrara. Es impresionante ver, la última vez que fuimos a Carrara, que hubo un concurso de mármol allá, que vimos cómo nos invitaron a cómo manejaban eso. Un señor en una caseta con 4 o 5 computadoras maneja toda una planta, ¿no? Es realmente impresionante el trabajo como lo hacen estas gentes. Y ahí todavía Carrara siguen trabajando, quién sabe hasta cuánto tiempo van a seguir, ¿no? Adelante. Ay, ¿qué pasó? Adelante. Bueno, entonces aquí vamos a ver cómo se trabaja ya lo que viene siendo el corte y el tallado de la piedra. Vamos a ir viendo ya cuando se saca el bloque y se lleva el bloque al taller, cómo se trabaja para convertirlo en un material que se pueda utilizar ya en la construcción y en la restauración. Aquí tienen ustedes una cortadora del tipo más primitivo, lo reconocemos. Es una cortadora a base de cables, agua y arena. Aquí ven ustedes todo lo que viene siendo el bloque de piedra, y estos son cables que se mueven, se están moviendo constantemente, están recibiendo un chorro de agua y están recibiendo un chorro de arena. Entonces el cable va cortando, aquí lo pueden ver, va cortando las grandes losas o lajas de piedra. La piedra se trabaja básicamente en la actualidad
la trabajan los piedreros pues para dos cosas. Cuando es una piedra por pedido, o sea, cuando se les hace un pedido de determinado grosor, de determinado tamaño, entonces ellos mueven sus sierras y su equipo para cortar la piedra de los bloques de ese tamaño. Yo les hago una comparativa de esto. Imagínense, por ejemplo, como cuando ven en un supermercado que están cortando jamón. Esa es la técnica exactamente. O sea, ponen una piedra y ajustan el grueso de la piedra con la sierra y van cortando la piedra del tamaño que ellos quieren. Y es exactamente como lo que pasa con un corte de jamón, sale un corte irregular. Entonces, después de ese corte irregular con un determinado grueso, lo que hacen es cuadrear la piedra a los tamaños comerciales. Porque, como les digo, o se compra la piedra por encargo, por el grueso o los tamaños que uno pide por encargo, o se hace la piedra comercial, que es la que van ustedes si compran, por ejemplo, en todas las casas de ventas de materiales que hay en la Avenida División del Norte, por ejemplo, que hay cantidad, ahí van ustedes y compran tantos metros cuadrados de chiluca, entonces ahí ya se los venden, de determinados gruesos o de determinados tamaños. Sin embargo, hay muchas veces, sobre todo en trabajos importantes de restauración, en los cuales vamos a trabajar en edificios emblemáticos muy importantes, que no le podemos meter un laminado de 1 pulgada. Ahí, si vamos a restituir una placa de piedra, pues vamos a restituir una placa de piedra de 4 centímetros o de 2 pulgadas. Entonces, ese tipo de corte de piedra se manda a hacer especial y ya se lo cortan a uno de los tamaños que uno necesita. Adelante. Aquí tienen ustedes otro tipo de sierra, que es la cortadora a base de disco de carborundum. Aquí ven ustedes, este es el disco, y aquí está el trozo o el bloque de piedra. Entonces el disco va caminando, al momento que va rotando, va caminando y va cortando el bloque a los gruesos y a los tamaños que quieren. Aquí, desde luego, el tamaño de piedra que va a salir es este. Y como ven ustedes, van a salir cortes irregulares que posteriormente se cuadrean, como les comento. Adelante. Esta es una mesa de corte a escuadra o cuadreado de laminados. O sea, aquí ya tienen a 90 grados el puesto lo que es donde va a entrar la sierra, meten la piedra y la recortan exactamente a los tamaños que necesitan. O sea, van cortando las medidas que ellos necesitan. Adelante. Aquí ven ustedes los bloques de grandes dimensiones que están aquí en el taller acomodados, porque estos fueron bloques que se pidieron para cortar piedras grandes, aproximadamente de 80 por 40, que se pidieron para un hospital del sector salud, que el arquitecto que hizo el hospital quería que su despiece tuviera 80 por 40. Entonces, bueno, nos dijo, no quiero mi despiece de 80 por 40, dije, va a costarte una fortuna, no me importa, yo así lo tengo en mi despiece y así lo vamos a hacer. Entonces se pidieron los bloques especiales y se cortaron los bloques en 40 por 80 por casi 4 pulgadas de grueso para poder hacer el revestimiento que quería él. Adelante. Ahora, esto es importante también tomar en cuenta dentro de el manejo en sí de la piedra. Ustedes pueden observar aquí, en este bloque de piedra, tenemos lo que se llama la veta o release de la piedra. Esta es la veta de la piedra, que es muy importante tomarla en cuenta al momento en que ustedes van a poner a trabajar esa piedra. ¿Por qué? Imagínense ustedes que esa piedra que tiene la grieta en vertical, ustedes la ponen en vertical. ¿Qué es lo que va a pasar al momento de cargarla? Que la piedra se va a abrir, es lógico. Si yo la piedra que tiene la veta en este sentido la pongo acostada, entonces la piedra va a estar cargando a pura compresión y no va a pasar nada.
precisamente esa es una de las cuestiones. Manejan maestros que tienen ya talleres muy grandes y que surten una cantidad enorme de piedra. Aquí tienen ustedes el bloque de piedra y aquí está la cortadora de diamante que va moviéndose sobre este riel, digamos, y va haciendo el corte de la piedra conforme lo va pidiendo. Es importante conocer esto porque, como les digo, cuando ustedes van a hacer un pedido de piedra, tienen ustedes que saber de qué grueso lo van a pedir y para qué lo van a utilizar. Porque hay veces las piedras más delgada que se maneja teóricamente es de 1 pulgada. Ya últimamente le están haciendo de 2 centímetros. Pero ¿qué es lo que pasa con eso? Que son piedras que ya no tienen prácticamente resistencia a la compresión. Entonces la pisan o le ponen una cosa fuerte y la truenan. Entonces hay que tomar en cuenta estos gruesos para saber para lo que lo vamos a usar. Si la vamos a usar para una cosa que resista, o si se va a hacer, por ejemplo, un parquet de piedra de 40 por 40 o de 30 por 10, en fin, de cualquier tamaño, pues entonces pueden ustedes bajarse a una piedra de 2 centímetros. Inclusive a nosotros nos tocó, a mí y a una de mis colaboradoras, dar un dictamen de un edificio muy importante en el que estaban poniendo piedra de 40 por 60 que no llegaba al centímetro de grueso. Entonces tuvimos que hacer un dictamen desgraciadamente condenatorio de esto y el INBA no los dejó ponerla. Entonces pues se enojaron mucho, pero no se podía hacer de esa manera, ¿no? Adelante. Aquí tienen ustedes la mesa para cuadrear la cantera laminada. O sea, ven ustedes aquí lo que les digo, cómo ponen la piedra en estas máquinas que ya vienen con un corte escuadra, y entonces el disco corre hacia ambos lados y va cortando la piedra del tamaño que se va necesitando. Adelante. Ahí tienen, por ejemplo, ya una cantidad enorme de piedra recortada de 40 por 40 de 1 pulgada de grueso. Este es chiluca laminada, que son lo que en muchísimos lugares se utiliza para hacer recubrimientos de muros de piedra o hacer pisos, en fin, digo, para todos los trabajos de construcción. Esto no es una piedra que utilicemos en restauración, esto es más bien una piedra para construcción, que está de 40 por 40 por 1 pulgada de espesor. Adelante. Ahora, esto que vimos es el corte de piedra, o sea, la piedra cortada de una forma industrial. Pero ahorita vamos a ver un poquito lo que nos permite el tiempo, ya de lo que es el tallado de piedra, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es el corte con maquinaria y otra cosa es el tallado ya artístico de la piedra. O sea, para lo que vamos a utilizar la piedra, esto sí en restauración, sí se utiliza mucho en restauración, todo lo que es el tallado. Hay que tomar en cuenta, cuando hablamos de tallado, que el tallado de una pieza, la que sea, es lo que los canteros españoles antiguos decían la técnica de robado, o sea, que es quitarle materia a la piedra, no es ponerle, sino quitarle. Entonces, desde el siglo XVI se manejaba este término, talla a robado, y se utilizaba también el término a escuadra, que es utilizando la escuadra 90 grados, o el término a vaivén, que es una herramienta que se utiliza, que tiene para marcar las curvas de una bóveda o de una cúpula para hacer las piezas curvas, se va trazando con el vaivén. Entonces todo esto pues ya prácticamente no se utiliza, porque lo que hacemos nosotros ya es restituir piedra. Entonces ya es muy difícil que hagamos una construcción completa de piedra,
pues porque costaría muy caro y además ya no es la arquitectura del momento, ¿verdad? Ahora, aquí tienen ustedes lo que es la técnica en sí, muy básica del tallado de piedra. Esto es lo que se llama la rosa o cuadreo también, que le dicen los canteros, que consiste en una primera talla, que es un bloque envolvente capaz de contener la pieza que va a ser tallada en forma definitiva. Por ejemplo, si yo voy a tallar una balaustrada, voy a tallar un balaustre de una balaustrada, imagínense ustedes qué es esta botella. Yo tengo que pedir al piedrero que me dé un prisma de piedra lo suficientemente grande para que pueda contener la forma de esta botella, que la voy a sacar con una plantilla. Entonces, esto es lo que se llama rozar la piedra. Entonces yo puedo, si voy a hacer, por decir algo, 20 balaustres de una balaustrada, como hicimos algunas veces en el castillo de Chapultepec, le pedíamos al piedrero, porque yo ni siquiera al cantero, mándame la piedra rosada de tanto por tanto por tanto, porque entonces eso en los talleres que vieron ustedes anteriormente es lo que se va cortando con la máquina y llega ya al donde se va a tallar, para tallarlo con la plantilla, ya en una forma que no se tenga que empezar a desbastar desde lo grande, ¿no? Adelante. Ahí tienen ustedes, llega la piedra ya rosada y entonces el cantero pinta su plantilla. Aquí tienen lo que viene siendo lo que va a ser la balaustrada. Lo pinta con una plantilla de lámina. Aquí tienen la plantilla de lámina, que es un negativo de la forma del balaustre. Una vez que tengo ya dibujada en el bloque de piedra, entonces con cincel y martillo voy dando la forma de la balaustrada y voy checando la fórmula de la balaustrada, la voy checando con mi plantilla hasta tener lo que viene siendo la forma del balaustre que yo quiero tener. Ahora, en la actualidad esto es un tallado pues que prácticamente se hacía todavía a finales del 19, en la actualidad, si ahorita nos mandan a hacer balaustradas, pues bueno, yo lo que haría ahorita para hacer balaustradas las haría yo en torno. O sea, en lugar de ponerme con la plantilla a sacar la balaustrada, pues pongo un torno de piedra y en el torno de piedra saco los tallados de la balaustrada y entonces hago 40 balaustradas cuando trabajando con canteros haría yo 4. O sea, esto es ya ¿cómo les diré? Ya la aplicación de la tecnología pues bastante primitiva, pero que ya se utiliza en este tipo de trabajos. Entonces, esto es por ejemplo, para hacer una balaustrada. Adelante. Ahora aquí vamos a ver también un poco las herramientas del cantero, con los nombres con los que se conocen coloquialmente dentro del gremio. Esto es con objeto de que, bueno, los que sigan trabajando en este medio o los que piensen seguir trabajando en el medio de la restauración o de la construcción con tallas de piedra, pues sepan cómo se llaman las herramientas que utilizan los canteros, porque si no luego los canteros se burlan mucho del arquitecto, ¿no? Cuando no les sabe uno decir, oye, tráete ese martillo, pues ¿cuál martillo? ¿No? Ya hay que ver cómo se llama la herramienta. Aquí tienen ustedes lo que es el marro, que es el martillo grande, la buzarda, que la buzarda tiene la propiedad de que una de sus caras tiene picos, tiene piquitos. Entonces lo que se llama hacer, por ejemplo, un acabado buzardeado es que se pica con este martillo, que es la buzarda, y esa deja con un acabado así cacaricito. Hay muchos monumentos que están terminados en esa forma. Tienen ustedes la martelina, que de un lado tiene dientes y del otro no, o la picoleta, que también es para hacer agujeros o tallados en formas cóncavas.
lo utilizan como un martillo pero con pico de un lado y filo del otro. Las macetas, que las macetas pues es también lo que utilizan nuestros canteros. Muchas veces cuando habla uno en cualquier lado raro de macetas, pues la gente piensa una maceta de una planta, ¿no? Pero son las macetas que hay de varios pesos, hay de 2,5 libras, de 5 libras, o sea, dependiendo para lo que la va a utilizar el maestro cantero. Entre más ligera es una maceta es para hacer un golpeteo más rápido, más pesada es un golpeteo más lento, pero más fuerte. Tienen también los compases de 2 y 3 puntas y las escuadras, es una escuadra falsa y una escuadra fija. De los compases quisiera yo platicarles un poquito, porque el compás, al mismo tiempo que le sirve al cantero para medir, para ellos lo utilizan como un pantógrafo. Esto parece mentira, pero es absolutamente cierto, y pues, cualquiera que haya estado trabajando en piedra se los puede corroborar, y ahí yo les puedo enseñar muchas cosas de edificios que hemos hecho así, que el cantero toma un modelo X. Por ejemplo, les comento unos leones que están en la fachada del Banco de México por el lado del eje central. Estos leones estaban totalmente destruidos ya, prácticamente. Quedaban algunos completos por el lado de Condesa, por el lado interior. ¿Qué fue lo que hicimos? Sacamos unos moldes de yeso, porque entonces todavía no se manejaban bien los silicones, que después van a ver ustedes cómo se hace un molde de silicón. Y entonces con el molde de yeso se sacaron moldes de las cabezas de los leones en negativo, o sea, en vacío. Con ese molde se sacó en positivo, también en yeso, la cabeza del león. Y entonces los canteros ponían la cabeza del león aquí, de yeso, y del otro lado el bloque de cantera. Y con el compás de 3 puntas iban midiendo y lo iban pasando a la cantera. Lo medían en el yeso y lo pasaban a la cantera con el cincel, desbastando, midiendo, desbastando, midiendo. Así hicimos 12 cabezas de león idénticas a las que están actualmente en el Banco de México. Se pusieron ahí las piezas y ahí quedaron, ahí están todavía, y ahorita ya no sabe uno cuáles son las nuevas, cuáles son las viejas, pero esta es la técnica que utilizan pantográfica con el compás de 3 puntas. Esto se está usando ya en la actualidad en forma muchísimo más tecnológicamente avanzada. Yo la última vez que tuve oportunidad de estar en Barcelona, que fuimos al taller, que nos llevaron al taller donde están trabajando lo que están haciendo en la Sagrada Familia de Gaudí, ya están trabajando ese tipo de pantógrafo, pero ya automatizado, o sea, ya computarizado, ya pasa la medida con el pantógrafo y la va transmitiendo a una herramienta neumática que va cortando. Aquí en México todavía no tenemos esas monerías, aunque ya está empezando a utilizarse la herramienta neumática para muchas cosas. Por ejemplo, para tallado de piedra, de letras y ese tipo de cosas. Ya en la actualidad estamos usando cinceles neumáticos en lugar de hacerlo a mano. Aunque, por ejemplo, les puedo comentar que en la cápsula del tiempo que se hizo aquí en Ciudad Universitaria, que me tocó ejecutarla a mí, pues el tallado que se hizo de la piedra se hizo a mano totalmente, lo que viene siendo el águila del escudo y todo se hizo a mano, y se pulió con un mototool, pero el trabajo principal se hizo a mano. Adelante. Aquí tienen los tipos de cinceles, que también sirven para varias cosas. Lo que le llaman los canteros la máquina, que es esto, que sirven para hacer cortes o para hacer alisamientos de piedra, o sea, para hacer pulir lo que son superficies de piedra. Los cinceles, que es con lo que más se trabaja. Esto que le llaman el bocón o el perro, que es para partir. Esto se pone en un bloque de piedra,
se pone el bocón o el perro y se pega sobre con el marro, y entonces parte el bloque de piedra. Los punzones y los buriles, que son para ser tallados muy delgaditos, para ser tallados muy finos, al igual que los escoplos, que son más bien usados por los marmoleros, que son con los que tallan mucho mármol. Es una herramienta más de marmolero que de cantero, sin embargo los canteros también la utilizan bastante. Adelante. Bueno, aquí son las técnicas. Rápidamente vamos a ver las técnicas principales de los trabajos que se hacen en cantería. Cuando ustedes encuentran un deterioro en una pieza de cantera que no excede aproximadamente los 30 centímetros, o sea, una rotura en una cornisa, en cualquier tipo de ornamentación de cantera, es un error el querer reponer eso con otra pieza de piedra, porque lo que van a hacer con eso es que se va a notar dentro de la piedra en sí, se va a notar el pedazo que metieron. Eso no crean que es un problema que tengamos aquí en México. En las columnas de entrada del Museo Británico pueden encontrar varios de ese tipo de errores. Eso se ha utilizado mucho hasta que se empezaron a trabajar los moldeos, básicamente, últimamente, utilizando lo que vienen siendo las resinas, todas las resinas epóxicas que dan una dureza muy grande a lo que se moldea. Entonces, la técnica viene siendo que primero lo que vamos a reponer, limpiamos y cepillamos perfectamente donde vamos a reponer, y posteriormente lo que hacemos es que colocamos insertos en la piedra, hacemos pequeñas perforaciones de un 16 de diámetro, en las cuales vamos a meter alambre de latón, también de un 16, a veces se utiliza un poquito más delgado, a veces un poco más grueso, pero con ese alambre lo que vamos a hacer es un cepillo o una red, que es un armado de lo que vamos a poner como moldeo. Entonces hacemos el moldeo, la mezcla del moldeo se hace con cal, arena y algún aditivo que se utiliza. Pues en la actualidad utilizamos aditivos acrílicos, aditivos epóxicos. No es que diga yo marcas, pero Fester tiene varios, Sika tiene varios. Lo que nosotros utilizamos mucho es el acrilátex, por ejemplo, o el Durolátex de la marca Durorock, para hacer este tipo de moldeos, porque cuando ya se termina el moldeo queda exactamente como si fuera una piedra. Posteriormente se patina, se le da un color igual al de la piedra que está junto y el moldeo queda terminado, y ya no ven ustedes lo que le llaman los canteros el santito, que es el cuadrado o el pedazo que se injertó mal. Pueden ver varios de ellos en minería también, en algunas de las columnas de minería. Adelante. Aquí tienen, una vez colocado el armado, se enjuaga la cavidad, aquí tienen el armado, se enjuaga la cavidad, se aplica la pasta y finalmente se cepilla y se afina con tela de yute. Esto es para dar el terminado rasposo, digamos, de la piedra, el terminado áspero de la piedra, y ya se deja secar. Una vez que está seco, entonces se le aplica una pátina de color para igualarlo a la piedra donde lo pusimos. Adelante. Aquí es cuando, por ejemplo, van a meter una pieza nueva, una pieza que está ya tan destruida que tienen que cambiar toda la pieza. Entonces, aquí primero lo que se hace es abrir caja, o sea, hacer el hueco donde vamos a meter la piedra, y posteriormente se mete la piedra con un refuerzo de varillas de latón, que se hizo una perforación donde la vamos a colocar, otra perforación en la piedra. Esto se rellenó con epóxico y se mete y queda perfectamente fija. Luego se da un recorrido final y un afinado de la superficie y ya nos queda colocado el pedazo
de piedra o la dovela de piedra que colocamos. Aquí una recomendación práctica que se la doy a todos ustedes es que siempre hay que tratar de seguir la estereotomía del edificio. O sea, que si nosotros tenemos vamos a reponer un sillar, hay que tratar de irnos como la estereotomía que tiene el edificio original, para que no se vea un descuadre, que no se vea una cosa que está mal hecha, que está mal aplicada, ¿no? Adelante. Bueno, esto es, por ejemplo, para colocar piedra laminada, que esto es otro de los grandes fracasos de mucha gente que coloca la piedra laminada sin saberla colocar. Hay también el caso, ya nunca voy a decir casos exactos, pero también de un hospital que hace poco lo recubrieron de piedra blanca, y a los 4 meses se les empezó a caer todo. Digo, ¿por qué? Pues porque la piedra no la colocaron bien. Primero que nada, lo que nosotros tenemos que hacer cuando vamos a colocar, por ejemplo, un recubrimiento de piedra sobre un muro X, lo que nosotros acostumbramos a hacer es meter primero una malla metálica. O sea, metemos una malla de la Mayalac 6-6-10-10, o sea que son 6 pulgadas por 6 pulgadas con alambre del 10, y esa la taqueteamos al muro, la taqueteamos perfectamente al muro. Sobre esa ponemos el recubrimiento de cantera y amarramos la cantera con alambre de latón, la amarramos a esa malla de acero, y posteriormente colamos lo que queda entre la cantera y el muro, y entonces sí les queda la cantera colocada a muerte, que no se les va a caer nunca, ¿no? Pero esos son los detalles que hay que saber. Por ejemplo, la perforación que hacemos, la hacemos a 45 grados en lo que son las esquinas de la piedra, y por aquí metemos el alambre para coser la amarre, digamos, de latón, coserle a lo que viene siendo la malla de metal para colarla posteriormente. Adelante. Ahí tienen el terminado. Este es la malla, la piedra colocada con sus amarres. Aquí se amarra y posteriormente colamos entre la malla y el muro, y vamos nivelando desde luego al subir el muro. Entonces aquí estas cuñitas es para ir guardando la junta, y vamos metiendo la pieza pegada al muro, y entonces ya nos queda perfectamente agarrada y perfectamente sólida y plomeada. Ya no se nos va a caer esa piedra nunca, ¿verdad? Adelante. Esto es cuando vamos a colocar un sillar nuevo. Hacemos la caja, o sea, sacamos lo que viene siendo el sillar dañado, hacemos la caja, sacamos el retiro de la pieza dañada, y ojo, aquí también hay que colocar siempre un troquel o una cimbra para evitar que se nos vaya a bajar el muro. Antes de meter la pieza de repuesto, metemos un pedazo de madera o un pedazo de varilla para que nos detenga la pieza de arriba. Ya que tengamos la pieza nueva, entonces quitamos el troquel y metemos rápidamente la pieza nueva, ya con mezcla, o la punteamos con epóxica, y luego colamos la pieza por lo que se llama chimenea, o sea, hacen unos perforaciones en la parte donde va a quedar la junta, y por ahí se mete la mezcla muy fluida. Adelante. Aquí es continuando el proceso, se ajusta, ya tenemos allá arriba lo que viene siendo las cuñas con las que detenemos las piezas de arriba para que no se nos bajen. Terminamos la pieza, la metemos aquí, y aquí detallamos final del sillar nuevo, y ya dejamos colocado el sillar o las piezas muy gruesas. Adelante. Esto es para hacer una inyección en un muro de piedra. Para hacer una inyección, primero que nada hay que limpiar
y retirar el material suelto de la grieta. Ya que lo limpiamos y lo retiramos a base de aire comprimido y agua a presión, entonces ya lo que hacemos es lo que se llama cimbrar también la grieta, o sea, ya lavamos la grieta, entonces vamos a poner vamos a tapar la grieta con puede ser una mezcla de muy suave de yeso, o puede ser papel de costal de cemento mojado, para ir metiendo las boquillas por donde vamos a inyectar. Adelante. Aquí podemos colocarlo con mangueras e inyección de gravedad. Aquí se ponen las boquillas y se inyecta por gravedad con esto. Esto es un aditamento también hechizo que se utiliza en las obras, que los maestros le dicen licuadora, que es un bote que se le pone un aspa con el que se da vuelta, de ahí tiene una salida y de ahí se coloca una manguera y se vacía la mezcla fluida ahí y se le va dando vuelta para que vaya bajando. Últimamente hemos utilizado un artificio que nos inventamos en el Museo de San Carlos precisamente, que es una gran jeringa. Hicimos una jeringa de este tamaño con tubo de PVC, madera y una varilla, y con reducciones de PVC. Con eso se llenaba la jeringa de mezcla, se ponían las boquillas y se inyectaba a presión, y entonces con eso se inyectaron 2 grietas muy grandes que estaban por la parte por la parte sur de la fachada del Museo de San Carlos, y quedaron perfectamente inyectadas. Hasta la fecha no se ha movido para nada, afortunadamente. Adelante. Aquí tienen la colocación, por ejemplo, de una dovela. Primero hay que troquelar perfectamente, o sea, meter una obra falsa para que no se nos vaya a bajar la dovela. Sacamos la dovela y volvemos a meter la dovela. Aquí hay que tener cuidado cuando se saque una dovela de un arco, que no vayamos a hacer lo que muchas veces sale en las caricaturas, que está cortando la rama y se cae con todo y rama. O sea, que cuando ustedes quiten una dovela, no hay que quitar la dovela completa. Quitamos la mitad de la dovela para que la otra mitad siga trabajando. Restituimos la mitad, y ya que tenemos restituida la mitad, entonces metemos la del otro lado. Entonces esa es la forma que nos va a dejar perfectamente la dovela trabajando como debe trabajar, a base de compresión. Adelante. Aquí ven el proceso, la liberación de juntas, y también otro proceso que se utiliza en arcos o en platabandas, que es el acuñado con cuñas de latón. Cuando queremos hacer que la dovela vuelva a trabajar presionando muy bien porque está flojo, porque se aflojó el arco, metemos cuñas de latón hechas con lámina de latón, le metemos el esmeril para hacerla una lámina aguda, y esa la metemos con la maceta, o sea, golpeando con la maceta, y la sostenemos con un pegamento epóxico para después colarla. Entonces eso lo que nos va a hacer es que nos va a hacer que la dovela vuelva a trabajar. Aquí la recomendación es que cuando metan una dovela en esta forma, al momento de rellenar, o sea, de meterle la mezcla de relleno, le añadan a la mezcla de relleno un expansor no férrico, o sea, que no sea un expansor que no tenga fierro. Hay varios expansores o grouts, estabilizadores de volumen, que tienen partículas de fierro. Eso no lo debemos usar porque nos crea óxido que nos ataca la cantera. Hay que utilizar el expansor, que es el tipo, digamos, del Intraplast que maneja Sika. Hay también de Fester, hay de todas esas grandes compañías, pero que no tenga en su composición, que no contenga fierro, que no contenga limadura de fierro, así sea grout o expansor. Adelante. Bueno, aquí están tallando
con un cincel, una cornisa moldurada tórica que se llama, o sea, un medio toro, es una forma de llamarle a la moldura que le dicen bosel también, el nombre clásico es toro, entonces aquí sería una moldura cuasi tórica, pero realmente pues al maestro no le decimos eso porque no nos va a entender, sino tállate un bosel, ¿verdad? Un medio bosel, están tallando ahí un medio bosel, ahí lo están poniendo, y la parte de abajo, que pueden ver ustedes aquí, también en el lenguaje clásico sería un cabeto, o una escocia. Entonces en el lenguaje común y corriente de cantero pues es una media caña. Entonces es lo que hay que saber manejar también estos términos para poderlos manejar en obra, ¿no? Adelante. Ahí pueden ver ustedes ya la cornisa tallada con las diversas herramientas. Esto se talló con una plantilla que tenía esta forma. Aquí tienen ustedes la regleta también, un listel, y así va bajando. Aquí está la moldura tórica. Esto es una parte de una cornisa de un edificio grande que se va a meter dentro de la caja que ya abrimos, y para sostenerla vamos a meterle lo que vienen siendo las varillas de latón que va a fijar la pieza. Posteriormente ya la colamos con una mezcla que por lo general utilizamos mezcla cal-arena con un aditivo. Aquí hay otra cosa que es también importante acotar, que es que en los trabajos de cantería nunca debemos utilizar cemento. Eso es una verdad así absoluta dentro de la restauración. Mucha gente no la acepta, inclusive los altos mandos del Instituto de Ingeniería no están de acuerdo con eso. Sin embargo, el laboratorio, el maestro Torres y el maestro de la Peña sacaron las gráficas de por qué no se debe utilizar el cemento, porque el cemento carcome la cantera, crea sulfatos al momento y entonces carcome la cantera. Ahora, hemos visto que nos ha tocado desmontar o trabajar sobre edificios que están lastimados. Cuando están pegadas las piezas con cemento, hemos visto cómo corroe el cemento efectivamente la cantera. Entonces, por eso yo sí soy enemigo de utilizar el cemento dentro de la mezcla que se utiliza en restauración. Sin embargo, también ahí va la otra, los maestros canteros no se resignan a dejar de usar el cemento, porque dicen que no agarra correa la mezcla y que no se puede pegar y que quién sabe qué. Entonces, bueno, llega uno al momento de hacerse tonto y dejar que le echen el puñito de cemento, ¿verdad? Pero que no sea demasiado el cemento que le ponen. Los españoles han llegado a hacer estudios de laboratorio en los cuales han admitido hasta el 10%, entre el 7 y el 10% de cemento dentro de las mezclas, y preferentemente utilizando el cemento tipo 2 o el cemento blanco. Esto es una recomendación que sí les doy de muchos años de experiencia, que he sabido que con el cemento hay que tener cuidado al contacto con la piedra. Adelante. Ahora aquí tienen, ya vamos prácticamente para terminar, vamos a ver cómo hacen una de esas maravillas que hacen nuestros canteros. Con esto van a ver cómo hicieron el vaso, o sea, lo que viene siendo el macetón de uno de los preciosos macetones que tiene el Museo de San Carlos. Esto es primero la cantera rosada para la talla de un jarrón. O sea, como ven, ya tiene cierta forma para no tener que desbastarla desde el principio. Entonces, esta basa, piedra de cantera, ya va directamente al taller. Para no hacer lo que platicábamos hace un rato, de tener que desbastar a mano, entonces esto se mete al torno.
Adelante. Ahí la tienen en el torno. Este es un torno de cantero. Aquí está una de las quijadas del torno y aquí está la otra. Y entonces esto va de vueltas y con estas fresas le van dando la molduración a lo que viene siendo la pieza de cantera que quieren hacer. Esta viene siendo la base del jarrón. Entonces, como ven ustedes, esto va de vueltas rápidamente y con las fresas el cantero va graduando la moldura que quiere hacer en ambas partes. Y aquí tiene el vástago sobre esto va a venir la copa del jarrón. Entonces, como ven, es una ayuda tecnológica a base de una maquinita, pero se necesita definitivamente la destreza del maestro cantero para que pueda hacer esto. No cualquiera puede hacer esto. Tiene que tener el toque para estar poniendo la fresa, para estar logrando dar las molduras. Adelante. Ahora, ahí tienen ya la pieza tallada como envolvente para lo que viene siendo la copa del jarrón. Aquí ven ustedes la huella de la quijada del torno y ven cómo se logró absolutamente la molduración de la base de la copa. Adelante. Ahora, aquí ya está volteada en sí la base, pero está lisa, o sea, hay que hacer toda la ornamentación neoclásica de la copa del jarrón. Para eso, ¿qué es lo que hacen? Primero, con el compás de mano, aquí lo tienen, van midiendo las divisiones que va a tener esto para hacer lo que es la ornamentación de toda la moldura esta de la copa del jarrón. Adelante. Ahí trazan a lápiz, o sea, con un lápiz de bicolor, van trazando, según pueden ver ustedes aquí, cómo van a hacer los cortes de las molduras. Ahí los tienen. Ya que tienen los cortes, entonces proceden a hacer el corte de la moldura. Adelante. Eso lo hacen con la cortadora de disco y vean ustedes ya ahí cómo van cortando la moldura por medio del disco, también con toda exactitud, porque no se pasan de lo que ya marcaron. Ahí tienen los cortes en el disco, con el disco, y se va haciendo toda la ornamentación de la copa. Adelante. Ahí tienen el vaso del jarrón, ya con la ornamentación tallada, y ya esto pues ya llega, se coloca, y ya quedó el jarrón. Esto es en una forma, digamos, muy esquemática, en una forma muy general, cómo se talló un jarrón para un edificio neoclásico. Como esto, se pueden ustedes imaginar todo el tipo de talla, tanto para el barroco, como para el neoclásico, como para el ecléctico. La técnica en sí de las tallas viene siendo la misma, solamente en algunos casos más tecnificada, o en algunos casos más artística, en algunos casos más escultórica. Por ahora creo que esta fue ya nuestra última diapositiva, y estamos llegando a las 8 en punto terminando. Pues gracias a todos.